Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Gracias por la amabilidad de su compañía. Como siempre, aquí en Cinevisión, Canal 19, y esta tarde a las 6 en Vega TV, en el Canal 36 de Win Telecom, en el 48 de Claro y en el 88 de Aster, Santo Domingo, y mañana a la 1 de la tarde igual se repite en esos canales. Ayer, 14 de junio, 54 años de la expedición de el 59, la raza inmortal. 53 años de la fundación del movimiento revolucionario 14 de junio, y este es el año del 50 aniversario del asesinato, de la caída de Manolo Tavares Justo. Hoy vamos a dedicar el programa a este tema y vamos a contar para abordarlo con la compañía de Rafael Chalhup Mejía, que estuvo participando en uno de los frentes guerrilleros con Manolo. Es un revolucionario, dirigente, miembro del Comité Central del Partido Comunista del Trabajo, del que es su fundador, profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, autor de varias obras, un revolucionario de todos los tiempos. Con él vamos a compartir el café en el día de hoy para tratar de refrescar aquella gesta, aquella experiencia, su significado histórico y cómo nos desafía, cómo nos emplaza en la realidad que vive la República Dominicana hoy para rendir tributo y tratar de seguir el ejemplo de aquellos hombres y mujeres. Con él vamos a compartir el contenido de Café para Dos. Será el tema central, tendremos informaciones muy puntuales para los dirigentes de la ADP y los maestros y las maestras, y por supuesto también vamos a compartir el momento lúdico que estará dedicado precisamente a la raza inmortal, y habrá un segmento, un espacio para que ustedes puedan interactuar con nosotros, de manera que puedan participar también en la reflexión del día de hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el tema de este día. Gracias por seguir con Café para Dos. Rafael Chalhup Mejía, bienvenido. Este es un momento muy especial, 50 años de Manolo, 54 de la expedición del 59, 33 años también de la fundación del Partido Comunista del Trabajo, del que usted es fundador y miembro de su más alto organismo de dirección. Bienvenido a Café para Dos. Muchas gracias. Y mucho más, bueno, casi emocionante. Es imposible hacerlo sin emoción en vista de las efemérides que coinciden, que confluyen en este año de tanta fuerza emblemática para la historia de la República Dominicana. Contentísimo de estar tomándome este café con usted, profesora, y conversando sobre estas cosas. Pienso que si de algo se necesita en estos tiempos de educación. Así es. Evidentemente que sobre estos temas siempre va a ser importante, claro, poder continuar aprovechando cualquier escenario para que más gente, sobre todo jóvenes, se enteren. Y a propósito, en varias oportunidades he escuchado gente, incluso gente que se supone bien o mejor informado, sí, ¿verdad? Hablando de la expedición del 59, de la raza inmortal, del movimiento 14 de junio, como si se tratara de acontecimiento, de un solo acontecimiento. Entonces quisiera que pudiéramos comenzar este diálogo haciendo una breve explicación de qué fue la expedición del 59, la motivación, el significado histórico
de aquella gesta y ese vínculo con el origen, con la fundación del 14 de junio, el movimiento revolucionario, que, digamos, de alguna manera, pues se inspira en el ideal, en las banderas que levantó, que motivó la expedición del 59. Sí, cómo no. Eso es bueno que se explique porque no fue un acontecimiento único, sino exacto, una cadena de acontecimientos exacto, que al fin y al cabo condujeron a la desaparición de Trujillo. El país estaba sometido a una situación casi de resignación, porque el último intento más o menos significativo de derrocamiento de la dictadura había sido la expedición de Luperón, que se produjo el 19 de junio de 1949. Como siempre, Trujillo aplastó aquello casi en el acto. En las mismas aguas de la bahía de Luperón pereció parte de los expedicionarios de Luperón. La resistencia interna había sido reducida casi a nada. Yo pienso que a veces se mantenía esa semilla de resistencia y esa aspiración de libertad porque Cucuyo Mieses y algunos hombres y mujeres de una vergüenza increíble. Yo pienso que si pudiera construirse un monumento a la vergüenza, se debiera hacer con el nombre de esos hombres y mujeres que mantuvieron, a pesar de aquella condición tan terrible, bueno, se le llamó la década maldita, porque el tirano pudo gobernar con apenas algunos amagos de resistencia interna. La oposición había tenido que irse al exilio después de la grande huelga de la región este, en la que participó Mauricio Báez, Hernando Hernández y otros históricos dirigentes del movimiento obrero. Y entonces en esa situación triunfa la Revolución Cubana. El 1 de junio de 1959, el tirano Fulgencio Batista llega a la República Dominicana fugitivo y las guerrillas revolucionarias de Fidel Castro toman el poder. Entonces aquello, dada la cercanía tradicional, los vínculos históricos de la República Dominicana y Cuba, y el hecho mismo de que Batista viniera a refugiarse en el feudo de Trujillo, el escondite del Caribe se le llamaba esto, porque aquí venían todos estos dictadores de América que salían huyendo. Entonces eso produjo un impacto demasiado grande en la conciencia de lo mejor, de lo más esclarecido de la sociedad dominicana, especialmente de la parte más avanzada y más ávida de cambio de la juventud. Y el impacto es mayor porque 6 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, que fue una clarinada para América entera, se produce la expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo, que comienza un día como ayer, en 1959. Como siempre, repito, Trujillo salió invicto de aquella jornada, siguió siendo invicto, aplastó militarmente con una hazaña brutal a los expedicionarios de 150 y tantos expedicionarios, apenas quedaron 6 vivos. Tanto así que en una conferencia de prensa, en una exposición que Trujillo hizo sobre el balance de la expedición, él anunció que habían 6 prisioneros. Y ocurre que el 6º de los prisioneros en ese momento lo estaban asesinando. Y sobraron 5 nada más. Para la historia quedó en el periódico El Caribe, que era el periódico, en ese tiempo todos los periódicos eran trujillistas. Quedó la declaración de Trujillo confirmando que en vez de 5 eran 6. Pero que habían sobrevivido, que lo habían mantenido vivo, como muestra de que el gobierno respetaba las leyes modernas de la guerra. Bueno, pero ese era un capitán del ejército cubano, Nene López, y lo
lo mataron en la 40. Ahí quedó la denuncia de que ese prisionero, como todos los otros, o la mayor parte de los otros, porque muy pocos murieron en combate, fue asesinado después de estar en manos de las autoridades, rendido e indefenso. Pero aunque Trujillo aplastó la expedición, yo siempre he dicho que en esa jornada el tirano ganó la batalla que le costó la guerra, porque 6 meses después, dado el impacto que eso produjo en la conciencia de la gente, porque cuando lo más esclarecido de la juventud vio, y del pueblo dominicano, el sacrificio masivo de aquellos héroes, claro, se sintió moralmente emplazado. Estremeció la conciencia, eso es cierto, fue un estremecimiento. Y entonces, Minerva Mirabal, Manolo Tavares, Pipe Faisas, en fin, una respetable cantidad de luchadores, algunos que venían de la resistencia, como Manolo y Minerva de los años 40, de la Juventud Democrática, comenzaron a organizar un movimiento clandestino con el propósito de derrocar al dictador. El programa que adoptan es el programa que trajeron los expedicionarios de junio. El nombre que adoptan es el de la fecha del primer desembarco, del de Constanza. Y se inspiran en esa gesta, se inspiran en el ejemplo de la Revolución Cubana, y así nace entonces el movimiento revolucionario 14 de junio. Aquí era tan férrea la opresión que el programa se conoció porque el papá de un amigo suyo, apellido Celi, trajo un ejemplar de Puerto Rico. Él era empleado de una línea aérea, Ilander Celi, y según las tradiciones, en Puerto Rico consiguió un ejemplar y lo trajo y se lo entregó a Minerva, a Pipe, a Manolo. Del programa. Del programa, así se pudo conocer porque aquí no penetraba nada. Una censura férrea. Entonces, con ese programa, con los héroes y mártires del 14 de junio como referencia histórica, con el sacrificio de esos héroes como mística y como moral de lucha, se funda entonces el movimiento revolucionario 14 de junio. Esa es la relación. El movimiento revolucionario 14 de junio entonces, y ahí comienza otra parte de la historia, sí, pero se erige como continuación de la gesta, como continuación de la acción heroica de Constanza, Maimón y Esther Hondo, y tomando como plataforma política el programa mínimo de esos expedicionarios. Es decir, una cosa es primero que la otra. Exacto. Una cosa es la consecuencia de la primera. Exacto. Y así entonces, sin embargo, están íntimamente relacionadas, sí, claro, íntimamente encadenadas. El nombre de 14 de junio, exacto, precisamente, sí, seguro que sí, en honor, sí, sí, en sí, homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Y yo creo que es importante entonces ahora, Rafael, compartir el momento lúdico que precisamente es el himno. Pero que a propósito queda. Que rinde, que a través del canto, ¿no? Sí, expresa esa valoración, el reconocimiento del heroísmo, de la valentía de aquella gesta de los hombres que integraron, que hicieron parte de aquel acontecimiento. Entonces vamos a compartir el momento lúdico y luego vamos a ver Manolo, su experiencia 50 años después y qué desafío nos plantea también. Correcto. En la República Dominicana de hoy. El momento lúdico. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes, y allí cayeron por la libertad.
patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. ¿Me avisan? Gracias por seguir con Café para Dos, compartiendo esta reflexión importante con Rafael Chalhup Mejía, que el próximo viernes, Rafael, va a poner a circular su más reciente producción, que precisamente se titula Manolo, 50 años después. Así es. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí, Rafael, en este texto, en este nuevo libro? Bueno, para completar la información, que es muy importante que la gente lo sepa, para mí por lo menos, el próximo viernes a las 6:30 de la tarde será el acto de puesta en circulación de esa nueva obra mía. Se trata... En el Codia, ¿verdad? En el Codia, en el local del Codia, que queda en la Padre Villini, entre la Meriño y la Católica. A las 6:30 ahí tranquilito, ya a las 7:30 cada quien puede irse para su casa, aunque nos vamos a quedar compartiendo algunos brindis, intercambios, ¿verdad? Pero el contenido del libro es así a grandes rasgos el siguiente: el origen del movimiento revolucionario 14 de junio, que al salir a la luz pública se llamó Agrupación Política 14 de junio. Cómo se funda esa organización, inspirada precisamente en lo que hacíamos, en lo que comentábamos en el segmento anterior, el surgimiento de Manolo Tavares, Manuel Aurelio Tavares Justo, como líder de esa organización, él y Minerva Mirabal, que era su esposa, además de su compañera de lucha. Fue la bujía inspiradora del movimiento clandestino 14 de junio, que se fundó inspirado en el sacrificio de los héroes de Constanza, Maimón y Esterondo. ¿Cuáles factores determinan que ese movimiento surja y tienda hacia una radicalización tan vertiginosa? La vida pública
de ese movimiento, pienso yo, hasta la fecha, la continuación más terminada, más acabada, más genuina de la lucha de Duarte y sus compañeros, la esperanza más firme y más promisoria de que esos sueños se convirtieran en realidad. El fin de Manolo, su ejecución el 21 de diciembre de 1963, en un intento casi desesperado por derrocar el triunvirato producto del golpe de Estado que había derrocado a su vez el gobierno constitucional de Juan Bosch. Luego, la vida interna del 14 de junio, ya sin su líder, la participación del 14 de junio en la Guerra de Abril, las vicisitudes de ese partido queriendo seguir la guerra aún después de la guerra haberse perdido en la jornada de abril del 65 a causa de la intervención de los norteamericanos. No fue que la revolución fue aplastada, sino engañada, embaucada. Y el final del movimiento 14 de junio, la desintegración de esa fuerza. Luego, como los norteamericanos, apoyándose en el poder descomunal que lanzaron sobre nuestro pequeño país, porque ellos tenían el concepto, y así lo escribe quien era el embajador en aquellos tiempos en República Dominicana, el señor Martín, dice: la República Dominicana es un país pequeño, pero es un país de prueba, y la política de Estados Unidos de América, el éxito de su política en esa región depende de lo que pasa en la República Dominicana. Y entonces volcaron hacia acá lo más capaz que ellos tenían. Yeah. Incluso llegó un momento en que Johnson le dijo al jefe del Cuerpo de Paz que estaba en disposición de sacar a todos los agentes del Cuerpo de Paz de todas partes del mundo para traerlos a República Dominicana. Fue el país donde operó la mayor cantidad de agentes de la CIA, después de Vietnam y de Brasil. Entonces, ¿cómo siguieron trabajando al movimiento revolucionario, al movimiento constitucionalista? Los planes de ellos, así declarado abiertamente, el intento por asesinar a Camaño, por secuestrarlo en medio de la guerra, los planes que se urdieron para eso, todo eso está documentado en el libro. Y luego entonces la herencia, el legado que queda de Manolo Tavares, también como semilla de esperanza, como promesa de la posibilidad de que esos ideales se conviertan en luminosa realidad. Esa es la síntesis más apretada que yo puedo hacer del libro, que tiene casi 300 páginas. Definitivamente sí. Es un plato fuerte, hay que entrarle, sí. Hay que entrarle de una vez. Hay muchas cosas, yo no sé si es bueno o es malo, eso lo dirán los lectores, sí. Si merece el zafacón de los desperdicios o por el contrario la atención de la gente, pero es un libro muy trabajado, me costó mucho esfuerzo, muy documentado, en eso yo soy muy escrupuloso, con tratar de respaldar con fuentes documentales mis afirmaciones, por respeto a la verdad histórica, claro. Por respeto a mí mismo, por respeto a los lectores, sí. Y porque en definitiva de escribir libros es difícil que una gente viva en este país. Al escritor más grande hubo que darle una casa al final, que fue a Juan Bosch. Pero yo creo que ese es un frente de lucha. Claro. Yo puedo decir aquí por primera vez públicamente que desde aquellos años, como parte de la izquierda, que la izquierda nace precisamente con la nueva izquierda, no me refiero a la de los años 40, nace después de la expedición del 59, con la fundación del 14 de junio y el ingreso al país del Movimiento Popular Dominicano en el 60. Pero ya el 14 de junio había nacido aquí, ahí nace la izquierda de estos tiempos. Y entonces, a lo largo de esos años, yo he militado en el bando de los perdedores. Nunca me he considerado derrotado, porque creo que el único revolucionario derrotado es el que admite su derrota. Pero he tenido que luchar ahí en el bando de los oprimidos. Y gracias
para que la derrota no me arrastrara también a mí humanamente. Yo pienso que personalmente debo decirlo, aunque creo que no tiene mayor importancia para los fines colectivos, pero debo decir que una de las cosas que han impedido que la derrota también humanamente me arrastrara ha sido el haberme dedicado a la literatura, conjugar mi actividad política con el trabajo literario, de historiador, temas folclóricos y cosas. Sí, pero muy importante. La literatura y el merengue puede decirse que han sido casi tabla de salvación para mí, aparte de mis ideales políticos. Claro. De manera que ahí hay mucho trabajo. Si sirve o no sirve lo dirán los lectores, pero un esfuerzo muy largo y muy sostenido. Bueno, habiendo leído los anteriores, yo me atrevo a asegurar que se trata de una buena obra que vale la pena estudiar, no solo leerla, sino estudiarla. Ojalá. Y estoy segura que hay mucho que aprender de ese contenido, además de unos acontecimientos que no han sido tan tratados colectivamente, que hace falta, ojalá tenga un espacio en la escuela, en los procesos formativos del personal docente, incluso, porque hasta también cómo se aborda aquí la historia, qué enfoque, cómo se trata. Increíble. Incide demasiado en que conozcamos tan poco de todos estos acontecimientes que son la esencia de la República Dominicana. Sí, exactamente. Y que la posibilidad de asumir con determinación el compromiso con el cambio para mejor, cambio positivo, progresista, democrático. Cambio progresista, patriótico, democrático, popular, tiene que estar vinculado a que conozcamos con profundidad estos acontecimios. Yo creo que va a ser muy importante y me gustaría, después que vamos a hacer una pausa muy breve, porque vamos a colocar el teléfono para que los amigos y amigas que quieran formular alguna pregunta sobre este tema que estamos tratando, lo puedan hacer. Y me gustaría que Rafael pueda hacer una reflexión, aunque sea breve, de este programa mínimo que levantó, que trajo la expedición del 59, que fue asumido por el 14 de junio, y Manolo. ¿Cuáles de esos aspectos muy importantes están vigentes? Y cuáles, si podemos decir que hay algún aspecto o algunos aspectos que hayan sido, digamos, concretizados en la República Dominicana. Qué bueno. Creo que después de la pausa es importante tener esa reflexión. Así mismo. Gracias por seguir con Café para Dos. Estamos conversando con Rafael Chalhup Mejía. Rafael, el programa mínimo de la raza inmortal, que también asumió el 14 de junio, que llevó a Manolo y a usted y a los demás que participaron en esta guerrilla del 63 a las montañas de Quisqueya. De ese programa, ¿qué es lo que está vigente totalmente? ¿Hay algunos aspectos que hayan sido materializados? ¿Cuál es el balance de ese programa mínimo? Sí, la herencia de Manolo, que es la herencia de los expedicionarios del 14 de junio del 59, sigue vigente. Eso sigue siendo una bandera de lucha y de esperanza. El primer punto de ese programa era derrocar por todos los medios la dictadura de Trujillo. Ese punto se cumplió, porque aquel dictador que se exhibió con esa prepotencia por el país y ante el mundo como el gladiador invicto de todas las contiendas, el que aplastó con mano de hierro el movimiento clandestino 14 de junio y el que mató a Patria Minerva y María Teresa Mirabal y bañó este país en sangre a lo largo de más de 31 años, después de haber
aplastado la expedición, de haber desvertebrado el movimiento clandestino y de haber asesinado a la Mirabal, poco tiempo después, en términos históricos puede decirse poco tiempo, terminaba en el baúl de un carro, cosido a balazo, como debió de ser su fin. Entonces, ese punto se cumplió. Pero, ¿qué ocurre? El programa mínimo, por ejemplo, plantea cosas tan concretas y tan actuales como la realización de una asamblea constituyente, exacto, la elaboración de una constitución a través de una asamblea constituyente electa por voto popular. Imagínense si tiene vigencia ese punto. El esfuerzo de los expedicionarios de junio y de Manolo, el líder representante de la continuación directa de aquella expedición, iba dirigido a lograr una auténtica democracia, no la democracia que un partido, no una caricatura, que un partido o un personaje la tenga en los bolsillos y haga con esa democracia lo que le dé la gana. Una democracia basada en instituciones que funcionen, no en una justicia adocenada que se quita la venda cuando se trata de pasarle juicio o de juzgar, exacto, a determinados personajes, determinado sector político. Lucharon ellos por una patria soberana, independiente, libre como la quiso Duarte. Y ocurre que si hay un país cuya soberanía está empeñada, cuyo futuro está gravemente comprometido, cuyos recursos naturales son entregados a empresas tan voraces como la Barrigol, es la República Dominicana. Así es. Entonces esa bandera de la lucha por la soberanía, por la dignidad nacional, sigue tan vigente como en los tiempos de Manolo y como de el primer día. La lucha por la justicia social, exacto, pero algo más, la lucha, ellos fueron un ejemplo de moral, de político con vocación de servicio a su sociedad, hasta el punto de que dieron conscientemente su vida por los ideales por los que luchaban, por la libertad, por la democracia, por la justicia. Sí, un momentito. Y son un ejemplo, una bandera moral hoy, cuando tantos que intervienen en la vida política y se enriquecen no pueden siquiera explicar el origen de su fortuna. Entonces pienso que ese legado está vigente. Lo que hay que recoger esa bandera, resumirlas en un programa y salir a darle combate a los culpables de esta situación. Muy bien. Teresa, hombre. Vamos a ver esta llamadita. Adelante, ¿de dónde? Se fue ¿Sí? el oyente. ¿Está ahí la llamada? ¿Se fue? Ok, se cayó. Bien, entonces, definitivamente, claro que tenemos... Vamos a ver esto. Buenas, ¿de dónde? Adelante. ¿De dónde? Buenas. ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos hablan? ¿Aló? Sí, está en el aire. Adelante. María Teresa, es el profesor Vicente de la Vega. Adelante, Vicente. ¿Cómo está usted? Vicente, adelante. No, saludarla, te estoy escuchando y viendo. Te estoy escuchando y viendo junto al compañero... Rafael. El compañero Charú. Sí. Qué bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Por seguir Café nada, para Dos. Espero. Se oye como entrecortado. ¿Sí? Pero demos las gracias Se a Vicente cayó. que nos llamó y que no está viendo. Gracias, temprano, sí, hombre. la verdad no sabía Sí. que estaba siguiendo, que seguía. Así Café son para las Dos. cosas, porque hay que tener tanto cuidado con lo que se dice. Gracias, un abrazo. Buenas. Buenas, ¿de dónde? Sí, buenos días, compañera María Teresa, Pablo Rosario de la Vega. Oh, la Vega está La gente caliente. suya. Adelante, Pablo. Reportando la sintonía, ¿verdad que sí? Ah, gracias. Ok. En primer lugar, felicitarle por su programa y saludar de manera muy diferente al camarada Rafael Chajú Mejía. Gracias, querido camarada. Gracias, Pablo. Un abrazo. Otro tema que tiene que ver con el programa es lo de la
distribución de la tierra. Exactamente. Buenas. Sí. Buenas. Aló. Adelante, ¿de dónde? Los Minas, Santo Domingo Este. Los Minas, Santo Domingo Este. Adelante, ¿alguna pregunta? Y habla. Sí, no, para reportar la sintonía, el profesor Germán González, de Los Minas, Santo Domingo Este. Ay, gracias, gracias. Qué bueno. Muy bien, tengo una información al final Soy para... un seguidor suyo, María Teresa, la felicito por su programa. Gracias, muchas gracias. Lo de la tierra, que Sí. sigue tan concentrada como la riqueza, como la propiedad, como todo. Sí. La cantidad de latifundio es tan grande como siempre. O sea, imagínese usted la situación del campo. El obrero agrícola, por ejemplo, según datos que yo he visto en los últimos días. Vamos a ver si hago una pregunta. Ajá. Aló, buenas. Buenas. Aló, Sí, ¿de dónde? sí, buenas. Yo ¿De dónde? soy de Loma Firme en Las Vegas. Adelante, ¿alguna pregunta? Yo, bueno, quisiera felicitarlo a ustedes dos. Muchas gracias. Felicitarme yo, porque en este país todavía queda gente como ustedes. Y quisiera que pudieran repetir este programa muchísimas veces. Oiga. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Cuánta gente generosa. Una cosa para la persona que llaman, tienen que bajar el volumen de su televisor, porque hace un ruido muy fuerte. Buenas, Sí, buenos días. buenos días. Un ¿De saludo dónde? muy especial. Gracias. Para el programa, para Rafael Chaljú, para ti también, Gracias. María Teresa. Quien les habla es una maestra. A mí me ¿De gustaría... dónde? ¿De dónde? De Invivienda. A mí me Invivienda. gustaría Sí. que usted, don Rafael, como es una memoria viva de lo que fue ese movimiento revolucionario 14 de junio, y algunos que quedan vivos todavía de esa gesta heroica, que pudieran recoger como una especie de un espacio dentro de la historia dominicana, y pudieran que pudiera ser estudiada en las escuelas desde los primeros cursos de básica hasta lo que es ya el nivel medio, porque en nuestra historia dominicana hay un vacío, aunque usted no lo crean, pero hay un vacío de ese movimiento tan importante en lo que es la historia dominicana y la identidad de nosotros como dominicanos, que pudiera ser recogida para que se pudiera ser analizada y estudiada por nuestros estudiantes, de tanto pequeños como grandes. Porque cuando yo escucho expresiones de que aquí en la República Dominicana hace falta un Trujillo, a mí se me eriza la piel, porque óigame, yo estaba muy pequeñita cuando mataron al tirano, pero quiero decirle algo. Solo ven el hecho de ver las evidencias de esa época tan fuerte, tan dura, tan inhumana de ese tirano, a nosotros nos dice que falta mucho por hacer en esa materia. Así que lo dejo en línea y para que usted me pueda responder ahí. ¿Cómo no? Muchísimas gracias y un abrazo. Me le da un saludo a Joshua. Gracias. Bueno, yo creo que ella está reivindicando algo que es realmente muy necesario. Esta es la última llamada que vamos a tomar. Buenas. Sí, buenas. ¿De dónde? De Nagua. Nagua, No, adelante. Mi tierra. Sí, Nagua, tierra. Guillermo Vázquez que habla. Como yo Muy soy bien, allá. adelante. A ti, Teresa, a Chalhut. Gracias. Una pregunta puntual Sí, al compañero Chalhut. sí. Señala que del plan mínimo del 14 de junio se cumplió la desaparición física del tirano. A partir de ahí, ¿hay algún elemento que se pueda decir en lo político, lo social, del plan mínimo que se haya cumplido, que esté en vía de cumplirse en este momento? Muy bien, gracias. Rafael. Qué pregunta, sí. Gracias a mi compueblano. Tenemos una audiencia cautiva, parece, en el pueblo suyo, en el pueblo mío, porque nos llaman de La Vega y de Nagua. Sí, yo digo que
la conquista más importante a lo largo del tiempo, 50 años después. Deme un segundo. Buena, ¿de dónde? Sí, buena, es el profesor Miguel Martínez. María Teresa. ¿De dónde? Miguel Martínez, de aquí de Santo Domingo Este. Adelante, si tiene una pregunta muy puntual, porque ya se está terminando. ¿Sí? Muy bien, sí, yo voy en la línea de la anterior, de la maestra que participó anteriormente, de que por qué es que no se... ellos no van por las escuelas, Charlón Mejía y el grupo, la Izquierda Unida, va por las escuelas dando charlas sobre esto, porque es que, oye, eso hace falta mucha educación y que la generación de ahora conozca, ¿verdad?, el esfuerzo que hicieron esas personas, esos héroes que murieron en esa gesta, y que para que nosotros podamos seguir ese ejemplo, o sea, muy que bien. Eso se eduque, que se vaya por las escuelas y se diga sin faltan charlas. Muy bien, gracias, compa, gracias. Una tarea del sistema educativo, del Estado, del Ministerio. Gracias a que existen programas como Café para Dos, que es una escuela en el aire, y mire lo lejos que llega. Pero al fin y al cabo es el Estado quien tiene que ponerse al frente de eso. Se dice que cuando Dios no quiere no hay santo que pueda. Sí. Entonces es un asunto así, pero hacemos desde nuestra condición lo que podemos, eso sí. Hablábamos de la situación del campo, sí. Que tengo el dato de que la creación de un empleo en el campo cuesta 22 veces menos que la creación de un empleo en la industria, en la zona urbana. Imagínense entonces las condiciones en que trabaja un obrero agrícola. Sin embargo, se ha desmantelado. Sí. No, es una desintegración lo que hay en el campo. La del 14 de junio tenía como consigna de su programa, política y orientación 3 cosas: tierra para los campesinos, pan y libertad para todos. Por eso lucha el 14 de junio. Eso era así. Definitivamente. Se nos acabó el tiempo. El tiempo es cruel. Sí. Nos somete a la obediencia. Todo. Nos somete a la obediencia. ¿Para qué luchar contra los años? Pero de este tema tenemos que seguir conversando. Yo vuelvo. Nosotros si sí no, vamos me invito yo mismo. a todos los... No, usted sabe que esto es suyo. A los maestros y maestras que con mucha... sentido de pertinencia están preocupados porque esto se extienda, porque esto haga parte de los contenidos que se trabajan en las escuelas del país. Nosotros también en la Escuela de Formación Sindical y Pedagógica de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, que animamos, vamos a hacer jornada para analizar esta obra, todo su contenido, y buscaremos forma. Pero es correcto reivindicar que el sistema educativo asuma otra visión para trabajar la historia dominicana. Enfoques distintos. Queremos agradecer profundamente a Rafael Charlón Mejía haber compartido con nosotros este día, y a los maestros y maestras decirle a los presidentes de la seccional de la ADP que el lunes hay un pleno nacional de dirigentes, que ahí conocerán las últimas decisiones del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP con relación al tema de los concursos, la orientación que tiene el sindicato, todo lo relativo a la concentración marcha nacional que está pautada para el 25 en el marco de la continuidad de la lucha por las reivindicaciones que están planteadas. El próximo sábado vamos a hablar de la ejecución presupuestaria del 4%, cuál es el balance, cuáles son las perspectivas y qué nos plantea. Gracias, señores, a todos los amigos y amigas que también participaron vía telefónica, y la invitación es para que el sábado estén de nuevo con nosotros en una nueva versión de Café para Dos. Hasta la próxima.